Ya les apareció el aviso de que se está grabando Sí, ¿no? Ok. Y bueno, ahora sí voy a empezar a hacer la transmisión en vivo. muy Entonces, cuando bien. estemos ahora sí que al aire, pues ya puedes comenzar, Liliana, y irle cediendo la palabra. Ok, ¿tú Hola. me dices cuando ya estamos? Sí, a ver, permíteme tantito. Mm, mm. Ya está cargando, ¿eh? Ok, pues muy buenas tardes a No, todas y a espérame. Es que todos. todavía no empieza la transmisión. Yo te digo, ¿cuándo ya? Ahora sí, si quieres ya. Que muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Análisis del Plan Nacional de Desarrollo. El día de hoy lo que nos convoca es el análisis del eje 2, Desarrollo con Bienestar y Humanismo, uno de los pilares, desde mi punto de vista, más importantes del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Propone esta visión de equidad, justicia social y bienestar colectivo, ¿no? Como un centro importante de la acción pública. Les agradecemos profundamente la presencia y participación de nuestra y nuestros panelistas, quienes desde sus distintas trayectorias académicas van a enriquecer esta reflexión colectiva. Nada más como una breve introducción sobre este eje número 2. La premisa fundamental de la que parte es que el desarrollo no solamente se puede medir en términos económicos, sino también a través del acceso efectivo a derechos, ¿no? Como la educación, la salud, vivienda y cultura y los cuidados. Entonces, esta visión de bienestar busca ser un enfoque integral y este humanismo implica reconocer la dignidad y diversidad de las personas. Algunos compromisos, como ya veremos a través de nuestros panelistas, de este eje 2 incluye la consolidación de un sistema de atención de salud, la expansión de la cobertura educativa, del sistema de cuidados y el fortalecimiento de los programas sociales con los que ya contamos. También es una apuesta decidida por la ciencia, innovación y la cultura como motores del desarrollo nacional. Entonces les voy a ir comentando o recordando más o menos la dinámica de la exposición. Cada panelista va a contar con entre 15 y hasta 20 minutos máximo para presentar sus análisis. Yo les voy a ir diciendo cuando ya lleven o les falten 3 minutos para alcanzar los 20. Y bueno, al final de las intervenciones de cada uno vamos a abrir un espacio para el diálogo con el público asistente. Les recordamos que esta transmisión está también, se está transmitiendo por Facebook Live, entonces también las preguntas las podremos ver y las recopilaré en el chat. Vamos a iniciar, si me permiten, con la participación del maestro Manuel Quijano Torres. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cuenta con estudios de posgrado en Informática e Investigación de Operaciones en Francia. Desde 2007 es profesor de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde imparte asignaturas como Seguridad Nacional, Transparencia y Rendición de Cuentas, Gestión de la Política Social, entre otras. También ha ocupado cargos directivos en el INAP y en la Secretaría en la SRE y ha publicado obras sobre administración pública, ética y gobernabilidad. Adelante, profesor Quijano. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto compartir con la maestra Cristina Hernández, con mi querido maestro Salvador Mora, y felicito, por supuesto, a Daniel Ortega y a Jasón Camacho por la organización de este evento y el tema desarrollo con bienestar y humanismo. Y le agradezco mucho a la doctora Liliana González su moderación. Bueno, quiero decir que me puso muy nervioso cuando me puse a estudiar el tema. Dije, ay, caray, ¿para qué acepté? Porque el título es muy sugestivo y hablar del Plan Nacional de Desarrollo y su análisis es un tema que hay que hacerlo porque tiene que ser, en la medida de lo posible, criticado y enriquecido. El título este,
del tema que nos convoca, eje 2, desarrollo con bienestar y humanismo, es lo primero que me llama la atención. El bienestar es esta herencia que viene desde economistas Keynes y John Robinson y que generó todo un modelo de desarrollo que fue el estado de bienestar o welfare state, perdón por mi inglés potosino, y que se agotó a partir de la década de los 70 y con el consenso de Washington ya en la década de los 80 enterraron la idea del estado de bienestar. No obstante que es muy sugerente el concepto bienestar y se ha recuperado porque, es decir, significa estar bien. Y para estar bien, al menos en política social, en la teoría de la política social, consideramos 10 elementos básicos. Alimentación, en primer lugar, que llama la atención, que solo tiene dos enunciados pequeños en el plan. Alimentación, salud, educación, que implica educación, cultura, recreación, deporte, ciencia y tecnología. En cuarto lugar, trabajo, que no está en este eje, sino se lo llevan al eje de economía moral, siendo que el trabajo dignifica, no solo porque coincida con Viviane Forester en el horror económico, sino porque el trabajo yo lo incluiría más en el aspecto social que en el aspecto económico. Luego viene la vivienda, que son los 5 pilares básicos de una política social de un régimen. Y los siguientes 5 elementos son comunicaciones y transportes, energéticos, ecología, seguridad pública y procuración o administración o impartición de justicia. Entonces, me voy a concentrar en los 5 primeros, que son alimentación, y en ese orden los propongo, porque si si no empezamos con la alimentación, bueno, yo quiero suponer que todos quienes nos escuchan y quienes estamos en este panel, pues desayunamos y comimos, si no, no estaríamos aquí o estaríamos echándonos una torta detrás de la imagen. Por lo tanto, si me voy a la pirámide de Maslow, lo primero que hay que hacer es alimentarse y paradójicamente no lo tienen como un eje fundamental, sino como dos alusiones en la parte de salud, siendo que el doctor Cravioto, tal vez el mexicano más citado en su obra Pediatrics, fíjense, de 1966, demostró que un niño mal alimentado no va a tener el mismo crecimiento biológico, neuronal y fisiológico. Por lo tanto, no va a crecer. Y es un problema muy grave. Interesante, porque el problema de la desnutrición desde la década de los años 40 en México, el doctor Subirán ya lo hacía notar. Es más, por eso el Hospital de la Nutrición se llama Doctor Subirán y queda un lugar olvidado en el plan. Y entonces, luego viene la idea de este bienestar que debe ser completo, porque el desarrollo, bien lo dijo la profesora Liliana González, es un concepto integral que incluye crecimiento económico y progreso científico tecnológico. Y entonces dice, con visión humanista. Y allí, bueno, el humanismo es renacentista y es antropocéntrico. La idea del humanismo es el ser humano como el centro del universo, esta vieja idea que luego retomaría Ortega y Gasset en eh, eh, el, el hombre es la medida de todas las cosas, que por supuesto yo no estoy ya de acuerdo, pero que no deja de ser este origen humanista que nos va a llevar este, por el trabajo, haciéndonos ver o haciéndonos querer ver que el humanismo es libre albedrío, tolerancia, independencia y virtudes, opuestas a la angustia, al desamparo, a la desesperación, es decir, a esta parte negativa del existencialismo. Tan es así que por eso Sartre escribió el existencialismo es un humanismo, Heidegger le contesta, y el humanismo como centro de debate en la teoría social tiene una acepción única y exclusivamente positiva. Entonces, bueno, está bien, el humanismo. Lo interesante del caso es que el texto nos habla del humanismo mexicano. Entonces ahí sí ya, sí, el humanismo de entrada es universal y de repente ya hablamos del humanismo mexicano.
me recordó, no estoy diciendo que lo es, me recordó en la Guerra Fría, cuando Europa Oriental tenía la cortina de acero, China decíamos que tenía la cortina de bambú y que en México vivíamos al amparo de la cortina de nopales. Entonces, quiero el humanismo mexicano, y lo escribe el PND todo el tiempo con mayúsculas, es un mexicanismo. En términos políticos y tal vez demagógicos, es el viejo nacionalismo revolucionario, pero ahora es el humanismo mexicano. Y este humanismo mexicano es, por supuesto, la idea de un estado de bienestar, de alguna manera, que regresa con la tesis, el, el- el mercado o la economía no sustituye al Estado, que estoy de acuerdo, y por lo mismo, el elemento 2 es del Plan Nacional de Desarrollo, es claramente también un elemento fundamentalmente ideológico y para hacer un trabajo eh, de bienestar social. Dicho esto, el Plan Nacional de Desarrollo inicia con un dónde estamos y nos plantea un diagnóstico solo de lo positivo. Es decir, pero porque así tiene que ser, porque es como se va a construir a partir de allí lo que, lo que trata de que el Estado tiene la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sociales. Pues sí, eso, esto lo tenemos claro. Y entonces, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivi- indivisibilidad y progresividad. Por lo mismo, el trabajo nos dice que se va a fortalecer y ampliar la red de la protección social, los derechos humanos, con base en el artículo cuarto, que el artículo cuarto en esencia no ha sido modificado. El artículo cuarto, que nos da precisamente, nos habla del derecho a la vivienda, del derecho a la familia, del derecho a la salud, el artículo quinto al trabajo, pero eh, la Constitución entonces nos dice que se va a fortalecer el Estado y el bienestar. Y por lo mismo, el eje 2 dice que la educación, porque no empieza con vivienda, no empieza, perdón, con alimentación, empieza con educación, y la nueva escuela mexicana, también con mayúsculas, por eso esta ironía del, del, este, del humanismo mexicano. Luego viene salud, vivienda, se fortalecerá el Banco del Bienestar, que es claramente la idea del Banco Grameen, que se implementó en Bangladesh y que ha sido exitoso en muchos países. Y entonces la propuesta es hacernos una propuesta de la República en 6 grandes rubros. La República Fraterna, la República Educativa, Humanista y Científica, incluido el deporte, la República de, para y por los niños, niñas y adolescentes, la República Cultural y Lectora, la República Sana y la República con acceso a la vivienda. Por lo mismo, sigue trabajando solo tres ejes, porque no está incluyendo trabajo que sí lo incluye más en el eje 3, pero no incluye nutrición. Entonces nos habla de los 10 grandes programas y dice ya, rumbo al futuro. El primer objetivo es fortalecer la red de protección social que garantice la inclusión social y económica y que tiene 9 estrategias. Luego viene el 2, que es brindar atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, es un poco una juxtaposición sin llevar el trabajo por los rubros de los mínimos de bienestar, sino empieza a ser, inclusive, y perdón que lo diga, en la lectura me quedó la sensación de una gran juxtaposición de ideas, de una redacción repetitiva en algunos momentos. Hay mis colegas dirán si coinciden o no, pero yo vi demasiadas plumas y demasiadas manos en la redacción de este texto.
Luego, el objetivo 3, garantizar el ejercicio pleno a una educación inclusiva, lo cual es a todas luces plausible, y luego viene el impulso al desarrollo científico-tecnológico. El quinto es garantizar el derecho a la cultura. El sexto es fortalecer el vínculo entre educación y cultura. El séptimo, garantizar el derecho a la protección a la salud. El octavo, fomentar la investigación e innovación en salud. El noveno, garantizar el derecho a la vivienda. Y el décimo, promover entornos públicos justos, adaptativos, espacios rurales y urbanos. Y está bien, realmente técnicamente es un buen plan. Lo que pasa es que me queda entonces la sensación, y es cierto, el 80% de la población vivimos en el 20% de los municipios, y es un plan a reserva de que en desarrollo rural y urbano se ve con mayor detenimiento. Es un trabajo eminentemente visto para el mundo urbano y para este 80%. No olvidemos, si revisamos las cifras del INEGI, que en México existen aproximadamente 184,000 localidades menores a 2,500 habitantes, en las cuales vive la cantidad de 6,990,000 mexicanos. Y a esos se les deben dar los servicios básicos, eh, alimentación, salud, trabajo, vivienda. Y alimentación, salud, educación, cultura, ciencia y tecnología, y deporte, eh, trabajo y vivienda. Entonces, como no los amalgama en términos de lo que debe ser los mínimos de bienestar para estar bien, lo que estamos viendo es que la dispersión geodemográfica del país va a seguir generando que en estas cientos, que en estas 184,000 localidades cueste mucho trabajo generar y que llegue estos programas, porque son programas que tienen que ver precisamente con el impulso a los más pobres de los pobres, porque es una constante en el Plan Nacional de Desarrollo, y sin embargo, queda algo este, alto. Y lo digo porque si regresamos a los 9 indicadores del Coneval, las ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas. Me encuentro, por ejemplo, que de las 184,000 localidades, 130,000 no están cerca de carreteras pavimentadas. Entonces, genera ya un gran trabajo empezar a articular un plan nacional de desarrollo en poblaciones desarticuladas a las que les tenemos que llevar, por supuesto, los servicios públicos. Y entonces, luego viene la medición de los indicadores, y son ecuaciones a todas luces eh, eh, aprobables, por supuesto, digo, porque el Plan Nacional de Desarrollo lo que nos dice es, planear es hacer que los hechos sucedan como quiero que sucedan y que no sucedan como no quiero que sucedan. Estoy de acuerdo. Dos, ¿qué México nos van a entregar en el 2030? Pues en algunos casos sí nos pone indicadores, de suerte tal de que población alfabetizada sí está claramente especificado, o algunos elementos de salud. Sin embargo, yo creo que a reserva de que los programas sectoriales, intersectoriales, pormenoricen y sean mucho más condensados en términos del Plan Nacional de Desarrollo, porque el plan de él derivarán los programas específicos, nos deja ver que quedan huecos. Entonces, por ejemplo, en cultura me sorprendió que el indicador es que en el 2024 asistían tantas personas a eventos culturales, y que en el
2030 habrá tantas personas más que acudan al centro. La verdad no es como se debe medir un indicador cultural así, de la asistencia. Pues basta con invitar a los niños de las escuelas primarias y logro mi indicador y ya lo logré. Y a reserva de parecer pelado, pero me parece que si yo voy a una exposición cultural, el indicador debiera ser sonrisas entre jetas por 100 igual a X. Y eso me dice mucho más que el número de gente que visitó una exposición, y cuadros para una exposición de la que ustedes quieran. Entonces, el paso, la segunda ley de la dialéctica, el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, que bien lo dice el plan, eh, no acaba por condensarlo. Y por lo mismo, algunos indicadores yo los utilizaría más en términos de universalidad. Por ejemplo, en el 2030, ¿cuántos médicos por cada 100,000 mexicanos? ¿Cuántas enfermeras por cada 100,000 mexicanos? ¿Cuántas camas sensibles por cada 100,000 mexicanos? En materia de educación, no solo es el ascenso. En efecto, Oaxaca, Chiapas y Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen un nivel de escolaridad de cuarto a quinto de primaria, mientras que Nuevo León ya está en primero de secundaria. Bueno, eso no me dice mucho porque solo es un grado escolar, es la comprensión del texto escolar, porque el grado escolar, pues yo puedo, bajo la premisa de no reprueben a nadie, pues van a pasar todos. En cambio, si voy a evaluar realmente, entonces debo evaluar. Qué bueno, 3 minutos. Voy a evaluar esos elementos. Finalmente, entonces, considero que los indicadores ahí puestos deben ser más pormenorizados, que sean del plan. Espero verlos mejor reflejados en el programa y confío en que la alimentación sea fundamental y que tengan a bien pasar trabajo como una política social y no como un problema de la economía moral. Y este sería mi intervención en estos momentos sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, profesor Manuel. Sin duda tocó unos temas torales para el desarrollo en México, la vivienda y la alimentación. Vamos a guardar algunas preguntas para el final. Entonces, en tanto doy el uso de la palabra a la maestra Cristina Hernández. Ella es coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la UNAM. Es licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Derecho Social, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctorante en Estudios Políticos y Sociales también por la facultad. Forma parte del grupo de investigación sobre nuevos riesgos sociales del PUED-UNAM y ha trabajado de manera cercana con diversos organismos internacionales. Bienvenida, maestra, y adelante. Muchas gracias, doctora Liliana. Pues un privilegio, como lo mencionaba al inicio, poder estar aquí y compartir este panel de análisis en torno a un tema fundamental que entre tantos temas que ocurren todos los días en nuestro país, pues se desdibuja. Y en ese sentido, pues no puedo dejar de mencionar pues lo que ocurrió esta mañana, ¿no? Que no, muy temprano supimos pues de un acto de violencia que a todos nos consternó y que creo que es muy importante señalarlo, sobre todo de estando aquí en esta facultad, sobre que muestra mucho y que me parece que expresa mucho justamente de cómo estamos, cuál es la situación del país, cuál es pues este diagnóstico, ¿no? O repensar el diagnóstico que también se presenta dentro de este Plan Nacional de Desarrollo y eso, pues, a mí me permite plantear una cuestión que tiene que ver con una postura epistemológica en términos de cómo pienso, estamos pensando el desarrollo de nuestro país a la luz de estos fenómenos de violencia, pues que sin duda condicionan completamente la posibilidad de cualquier desarrollo o de cualquier bienestar, ¿no? Sin adjetivos, que por ahí iniciaré también mi reflexión, justamente pues siguiendo mucho la del maestro Quijano. Y bueno, voy a pasar un par de láminas, digo algunas láminas que me van a permitir como mostrar algunos datos
y no excederme demasiado de los 15 minutos. También pues agradecer muchísimo al maestro Daniel Ortega, nuestro coordinador, al doctor Jasón Camacho, que hacen posible pues estas actividades que son fundamentales para nuestra comunidad y de la cual me siento muy agradecida. Bueno, pues yo estando pensando también como en la dificultad de resumir o de poder sintetizar pues una reflexión medianamente articulada en torno al eje 2, ¿no? Bienestar con humanismo. Desarrollo con bienestar y humanismo, ¿no? Pues también lo que voy a presentar un poco, pues es como una, una primera reflexión, ¿no? A partir de lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, concretamente en este eje 2, y pues también, digamos que creo que porque es quienes tratamos de estudiar o de comprender lo que debería ser, ¿no? El bienestar en nuestro país, en todo el mundo, pues siempre es una provocación y siempre pues, nos pone a pensar en distintos marcos interpretativos, en distintas teorías que se han dado a la tarea justamente de definir algo tan complejo que es como lo es el bienestar y algo de lo que depende la vida de millones de seres humanos, ¿no? En ese sentido, pues yo y desde el grupo de investigación sobre nuevos riesgos sociales del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo al que pertenezco, en el que he tenido el gran privilegio de trabajar desde hace pues ya bastante, algunos años con el doctor Mario Luis Fuentes y que pues en este espacio realmente me permito hacerle un reconocimiento pues a esta manera, ¿no? Un reconocimiento como una persona que nos ha permitido desarrollarnos, digamos, y pensar justamente de qué va el bienestar o de qué debería ir el bienestar, ¿no? Y en ese sentido, un elemento que para nosotros ha sido fundamental desde que se llevó a cabo esta reforma institucional, perdón, esta reforma constitucional en materia de derechos humanos que reforma pues todo el capítulo primero, perdón, de nuestra Constitución, ¿no? Y que, como decía o como dijo el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, implicaba o tenía que traducirse en el cambio de paradigma justamente de todo el Estado mexicano, ¿no? De todo el quehacer y de cada una de las autoridades del Estado mexicano y que tenía que ver no nada más con el reconocimiento, que ya en sí era bastante, ¿no? Hacer un reconocimiento explícito en la Constitución de los derechos humanos, de la universalidad, la integralidad, la interdependencia, pero también la progresividad, y esa palabra me parece, o ese principio me parece que es clave, de los derechos humanos como sinónimo o como cuestión sustancial precisamente del bienestar. Desde desde esa perspectiva, ¿no? Que nosotros no hemos abandonado y que nos parece fundamental rescatar, sobre todo de cara al desdibujamiento que tiene esta reforma constitucional, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? La mención de los derechos humanos, pues está muy diluida, se habla de derechos sociales que sin duda son importantes, pero el paradigma de los derechos humanos, pues tiene, entre otras ventajas, digamos, que existe todo un derecho internacional a nivel jurídico, a nivel internacional y a nivel nacional que ha desarrollado instrumentos internacionales, legislación y política pública para garantizar la vigencia de los derechos humanos y que no está, ¿no? No está incluso en la narrativa. Y recientemente en la última visita que está haciendo, que hizo Rita Segato a nuestro país, una de sus declaraciones y que creo que revela mucho de los tiempos en los que estamos, pues es que, que la época de los derechos humanos se terminó, ¿no? Y creo que es una sentencia pues bastante fuerte y bastante problemática para quienes pensamos que son los derechos humanos o que los derechos humanos deberían estar justamente en el centro de la planeación, ¿no? Coincido también en términos o en esta cuestión de que hablar del humanismo mexicano es por lo menos problemático, ¿no? Y todavía más si se habla o si se plantea tal como está en el Plan Nacional de Desarrollo en términos de que humanismo mexicano significa primero los pobres. Ahí hay una cuestión, pues que sin duda me parece sumamente ideológica, sumamente problemática, porque además carece de contenido, ¿no? Y
sobre esto abundaré en unos momentos. Y también quizá uno de los aspectos, porque bueno, se podrían señalar muchísimas cosas, ¿no? Pero una de las carencias o ausencias también que me parece muy importante en este Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo porque se pensaba como una de las grandes, uno de los grandes aciertos y uno de los grandes elementos destacables de esta propuesta de gobierno sexenal, ¿no? De 2025 a 2030, pues tiene que ver con la ausencia de una política nacional de cuidados, ¿no? O sea, se menciona, se dice, se reconoce, pero no existe como tal, pues el establecimiento de una política en el sentido de decir cómo se va a hacer, ¿no? A partir de qué recursos, cómo se va a articular en los 3 órdenes y niveles de gobierno. Y bueno, en ese sentido, tal como señalaba el maestro Quijano, y yo coincido con ello, pues me parece que es un documento que requiere fortalecerse y requiere profundizar, y ojalá que se haga así en los programas sectoriales, ¿no? Ya veremos, pero bueno, el tema de los cuidados es fundamental. Comentaba lo del humanismo porque me parece que así como el paradigma de los derechos humanos se ha desdibujado, ¿no? Y ya pues, ese no está ni en la narrativa, también se habla de un humanismo o de un bienestar con humanismo cuando, por ejemplo, ¿no? Podría hablarse, me parece que sería mucho más acertado hablar de un bienestar democrático, es decir, la democracia, ¿no? Tampoco aparece como un aspecto fundamental, un aspecto que se puede articular, ¿no? Que debería instrumentarse y que sin embargo está reconocido en el artículo 3º constitucional, también con una dimensión social muy importante, ¿no? La democracia, definida en ese artículo que prácticamente pues no se retoma para casi nada o no se ha retomado, en donde la democracia se reconoce y se define, ¿no? Y se entiende más bien no solamente como una estructura jurídica, y un régimen político que definitivamente podríamos, ¿no? Dado los resultados de las elecciones de junio, ¿no? Podríamos decir que sí, que vivimos, que la democracia habló en las urnas, ¿no? Pero que no basta con eso, o sea, que la democracia debe ser o es sustancialmente un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, ¿no? Y desde ahí entonces, pues justamente la planeación, en tanto instrumento de gobierno, en tanto instrumento fundamental de construcción de un proyecto nacional compartido, ¿no? Y aquí hago una cita al doctor Rolando Cordera, pues la planeación tal parece que tanto así como en todos los ejes, en el eje 2, ¿no? Pues es total, está desdibujada por lo menos, ¿no? Sobre todo si nosotros reconocemos y asumimos que la planeación debe ser democrática, ¿no? Tal como está planteada en el artículo 3º constitucional, y que si nosotros nos ponemos a pensar en un dato que también está en el Plan Nacional de Desarrollo, en términos de que es un plan nacional construido a partir de 50,000 opiniones, ¿no? Que si nosotros lo pensamos a la luz de los 130 millones de mexicanos que vivimos, habitamos en este país, además de una cantidad también considerable que vive más allá de las fronteras, que vive en otros países, sobre todo Estados Unidos, pues es realmente, no puede ser representativo, ¿no? O sea, no es una proporción de la población que pueda ser representativa, pese a todo el esfuerzo que sin duda se hizo para poder reunir esas 13,000 propuestas que están planteadas y plasmadas en este plan. En ese sentido, a mí me parece que es un plan nacional de desarrollo que carece en lo sustantivo de lo que debe ser la planeación, planteada como el maestro Rolando Cordera lo ha señalado en distintos foros, pues como una forma superior del diálogo público, ¿no? Y creo que ahí también radica un aspecto fundamental y un elemento que hay que discutir y que hay que señalar en este tipo de foros. Hay parece que hay una renuencia, digamos, a estas visiones, pues que se oponen, digamos, a la visión predominante o a la visión que desde el Ejecutivo se ha estado planteando, y que ahora, ¿no? Se enmarca en esta gran palabra y en este concepto tan problemático como lo es el humanismo, sobre todo para hablar de bienestar. Y aquí traigo esta gráfica de Coneval, esta es del año 2002, porque ciertamente hubo una reducción importante. Bueno, ese subjetivo a mí me parece que es una reducción
importante, aunque insuficiente, ¿no? En términos de las personas que viven en pobreza, porque si nosotros, este es, que además el Coneval será una de sus últimas estimaciones, ¿no? Pese a esas mejoras en términos de la población que dejó de ser pobre, y ahí podríamos aquí abrir una discusión o hacer otro foro para discutir en torno a cómo se ha definido la pobreza, ¿no? Y entonces repensar este humanismo mexicano en tanto sinónimo de primero los pobres, pues lo que vemos es que casi 35 millones apenas, perdón, 35 millones de personas, es decir, un poco más de 90 millones de personas en nuestro país, solo el 2%, ¿no? Casi el 3%, no son pobres o vulnerables, o sea, la gran mayoría, ¿no? Los demás o son pobres o son vulnerables por alguna de las distintas carencias que establece el Coneval, pero además no son pobres considerando estas líneas de pobreza, ¿no? Que para el caso, por ejemplo, de las localidades urbanas, estamos hablando en febrero de 2025 de una línea de pobreza que no llega a los 5,000 pesos. Y eso ya es un cuestionamiento fundamental de inicio, ¿no? ¿Cómo estamos definiendo la pobreza? ¿Qué significa decir primero los pobres? ¿O qué significan estas reducciones a la pobreza que ciertamente se han dado a través de las transferencias no condicionadas, pero que son insuficientes? Desde una perspectiva que desde el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED, hemos señalado como algo fundamental que tiene que ver con recentrar, sí, la pobreza, pero también nociones que en algún momento fueron fundamentales para pensar el desarrollo nacional, ¿no? El desarrollo de nuestro país, el proyecto nacional, y que tienen que ver con estas nociones de riesgo social, ¿no? Asociadas en su momento, ¿no? En el siglo pasado, con la dimensión de empleo, de esos riesgos que se asociaban justamente a la población que empezaba o que estaba creciendo, ¿no? Empleándose pues en las industrias, y que de repente, bueno, no de repente, sino debido a un proceso ideológico, económico, cultural, que podríamos decir y podríamos ubicar dentro de pues de este paradigma económico, político, social, que es el neoliberalismo, pero que es mucho más que eso, ¿no? Quedó subsumida esta noción de riesgos sociales a la de capacidades, que como Amartya Sen y otros teóricos, ¿no? Han desarrollado, y que desde ahí es que se entiende o que se ha definido a la pobreza, y es o ha sido desde ese marco interpretativo del bienestar, una dimensión del bienestar, que se han estado diseñando política pública e intervenciones del Estado dirigidas a enfrentar una pobreza que creemos deja dimensiones fundamentales de bienestar afuera, ¿no? Algunos datos para hablar o para tener dimensión de algunas de estas dimensiones que quedan fuera, ¿no? Y aquí, además de las que ya mencionaba el maestro Quijano, bueno, 420,000, ya voy cerrando, 420,000 manzanas, ¿no? Más de 420,000 manzanas carecen de banquetas. 15 millones de hogares no tienen agua o no disponen de agua todos los días, ¿no? 4 millones de hogares usan fosas sépticas o disponen de sus residuos en barrancas. 16,8 millones de personas no cuentan con refrigerador. En esta época de calor, ¿no? Es imposible hablar de bienestar sin poder tener acceso a un bien elemental como es el refrigerador, ¿no? Y quizá el dato síntesis más revelador en términos del bienestar o de lo que implicaría hablar de bienestar es que nos dio el censo en 2020 y que nos dice que en 1 millón de hogares, casi en 1 millón de hogares en este país, en los que vive un niño o una niña, solo se come una vez al día. Frente a esos datos, que un solo caso, ¿no? Un solo caso de un niño o niña que se vaya a dormir con hambre, pues es un cuestionamiento al desarrollo, sobre todo planteado desde este paradigma del humanismo. Además de eso, reconocer que si bien la pobreza se ha reducido, ¿no? En la cuestión indígena, por ejemplo, la pobreza sigue siendo mucho más alta en términos proporcionales al nivel de pobreza de la población nacional.
Y bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? Las causas de mortalidad, las principales causas de mortalidad y de morbilidad de nuestro país, pues vemos también que tenemos un gran problema de una tendencia a la alza de enfermedades que son prevenibles, ¿no? Y en consecuencia de muertes evitables. Enfermedades del corazón, la diabetes asociada a cuestiones de o a problemáticas de obesidad y o sobrepeso, ¿no? Y esto de lo que nos habla, en el fondo, pues es de un sistema de salud que sigue estando fragmentado y segmentado y que hoy se agrava frente a sí, ya estoy terminando, frente a un desabasto generalizado de medicamentos y de recursos gravísimo y que hay que señalarlo, ¿no? Eh, bueno, el tema, uno de los grandes ausentes, por ejemplo, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que ver con una de las crisis que en su momento, en el marco de la pandemia, que también, por cierto, no tiene un énfasis, el énfasis que debería tener, ¿no? Dado que estamos, como lo señaló la UNAM hace 2 años, en la década COVID, es decir, que toda la cuestión social, todos los riesgos sociales están moldeados y ya se han visto agravados por los efectos de la pandemia. Y una dimensión que tiene que ver con eso, que es la salud mental, ¿no? El deterioro de la salud mental que no aparece como una dimensión relevante y fundamental del bienestar, ¿no? Y que si revisamos tan solo los datos de cómo han incrementado los suicidios, bueno, vemos que hay un problema que no se está atendiendo y que no se está reconociendo tampoco, ¿no? Aquí, esta es una fotografía de Chalco del año pasado. Y también cuando pensamos en el bienestar o en un desarrollo con bienestar, ¿no? Pues definitivamente aquí estamos en lo que Mario Luis Fuentes habla como o explica como el desdesarrollo, ¿no? O sea, no nada más no nos estamos desarrollando o no se ha visto un desarrollo en regiones, en estas zonas periféricas, que no nada más es la periferia de la Ciudad de México, sino en todo el país, ¿no? O sea, así se está dando una tendencia del siglo XXI que es la urbanización en contextos de un desdesarrollo. Lo poco que se tenía o lo que ya se había estado construyendo en estas zonas se está viniendo para abajo, ¿no? Hay un grave deterioro de los servicios que además afecta de manera diferenciada a las niñas, los niños y las mujeres y que se agrava también en un contexto de violencias que también es uno de los grandes ausentes del Plan Nacional de Desarrollo y que por eso mencionaba al inicio, ¿no? La violencia, enfrentar las violencias, y no me refiero nada más a la violencia asociada con el crimen organizado, sino a violencias que están teniendo un incremento gravísimo y totalmente invisibilizado en los hogares, por ejemplo, ¿no? El dato de la Redim, de la Red por los Derechos de la Infancia, más de 3 de cada 10 de los 70% de los casos de violencia, ¿no? Que afectan a niños y niñas de cualquier tipo, incluyendo sexual, se dan en los hogares. Algo está pasando ahí que confronta cualquier noción de el bienestar. Y vean, bueno, esta es una gráfica que ilustra justamente en números absolutos cómo se han incrementado las denuncias por violencia o por el delito de violencia familiar. Y para terminar, bueno, pues también el tema de la desigualdad que tampoco está y que todo esto que ya mencioné, esta configuración de nuevos riesgos sociales, de nuevos riesgos sociales como elementos que están problematizando y que están poniendo en tensión todas las nociones de bienestar planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, se está dando además en un contexto de desigualdad cada vez mayor. Y pues lo dejo por ahí, hasta ahí. Muchas gracias y disculpen por el tiempo. No, perfecto, maestra Cristina. 20 segundos de más, nada más. Entonces, todo bien. Muy bien. Pues muy interesante lo que nos planteas. Más adelante igual y podríamos desarrollar más esta perspectiva que tú ubicaste sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Y también me parece bastante interesante la parte que mencionas de el enfoque de género en la pobreza, ¿no? Si bien hay un eje transversal, podríamos al final como ir discutiendo, ¿no? Qué tanto esto permea realmente como que todos los demás ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, muchas gracias por su intervención. A continuación, damos el uso de la palabra al maestro Salvador Mora Velázquez. Él es profesor asociado C de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios de Administración Pública de nuestra facultad. Es maestro en estudios políticos y sociales y actualmente doctorante en estudios latinoamericanos.
Sus líneas de investigación se centran en desarrollo de instituciones democráticas, sistemas electorales, justicia y seguridad, y también trabaja temas de federalismo y populismo en América Latina. Su próxima obra a publicar es, que coordinó, es la de Populismo y Polarización, reflexiones críticas en torno a la 4T, próxima a publicarse por Ediciones Bonilla. Muchas gracias por su participación, maestro Salvador. Adelante. Doctora, muchas gracias por esta presentación. Agradezco a mis compañeros de esta mesa, compañeras, a la maestra Cristina, al maestro Manuel Quijano. Asimismo, agradezco al Centro de Estudios, al doctor Jason, a la doctora Tania, al maestro Daniel Ortega. Mi reflexión va a partir de una serie de cuestionamientos que van a alejarse un poquito para ir a mirar esta elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el cual, cuando fui abriendo el eje número 2, y encuentro esta línea que va a conducir y que asume acríticamente los programas y por ende la política social que en el sexenio pasado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó, me pareció preocupante la medida de que la observación que la sociedad civil en su momento, que Coneval también en su momento fueron exponiendo y al mismo tiempo dando indicios de cuáles eran las contingencias y probables problemas que enfrentaba tanto el diseño, la implementación y por ende los resultados que la política social tenía en el país. Desde esa mirada, por ende, podemos advertir el hecho de que el enfoque que trata de, por lo menos, frasear el tema de la desigualdad, tiene dificultades propiamente de materializar acciones vía este plan, los ejes, la coordinación que se va a tratar de establecer y que derivará propiamente en los planes sectoriales o los programas que evidentemente tendrán que ofrecer las respuestas y orientados a partir del elemento presupuestal mediante las acciones que sectorialmente se implementen. Y lo que voy encontrando a lo largo de la revisión de la prensa, de la propia revisión del presupuesto de egresos de la Federación para este año, es ciertas contradicciones que voy denotando en el cual advierto. La primera, estamos en un contexto económico del país que hay indicios de un estancamiento a la puerta. Segundo, estamos frente a un presupuesto de egresos de la Federación que ha mantenido reducción de gasto y que eso evidentemente para pensarlo en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, no veo que en un futuro para 2026 esto se revierta y entonces la inversión del gobierno actual pueda garantizar la expansión, voy a llamarle, de los programas de manera eficiente sin que jale la cobija de un lado y destape por ende otros programas o de plano ya no haya una inversión suficiente para los mismos. Bajo esa mirada, entonces, se lesiona derechos humanos. Se advierte necesariamente desde ahí que la necesidad del tutelaje que diversos entes podían garantizar o debían de garantizar, no lo veo del todo. Partiendo de lo anterior, podemos reconocer que si el Plan Nacional de Desarrollo se proponía acciones que me parecen románticas en la medida de pensar que en este mismo periodo podemos generar las condiciones para que se construya y al mismo tiempo se pueda absorber un núcleo de población juvenil y que se incorpore a la educación superior en
en un número más o menos de 300,000 nuevos estudiantes para educación superior. Si esto fuera así, me llama demasiado la atención que es casi el número de estudiantes con que cuenta o el número de población estudiantil con que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la pregunta que me hago es, ¿y por qué entonces, si hay ese recurso y se va a generar la infraestructura y puede hacerse esa inversión en materia educativa, ¿por qué no se traslada a las universidades estatales, a las universidades, a la Universidad Nacional, a Instituto Politécnico Nacional, etcétera? Si esto fuera de esta manera, me parece que está sobreponiendo un proyecto que va más orientado y visibiliza intencionalidades políticas, intencionalidades ideológicas, que propiamente pensar que con las instituciones con que contamos podemos redefinir el rumbo de un desarrollo distinto en el cual se cuenta con los recursos suficientes a decir de qué o en, en planteamiento hay que denotar lo que ocurrió en el sexenio pasado. Costó demasiado en términos de las afectaciones que hubo presupuestal para la educación superior, la cual hoy en día volvemos a ratificar reducciones de presupuesto. Pero al mismo tiempo, el Plan Nacional de Desarrollo se propone un incremento o el crecimiento de una matrícula de educación superior de 300,000 estudiantes que no van a estar dentro de los centros educativos que conocemos, sino van a estar en otro centro por ahí o en las universidades del bienestar o en la Rosario Castellanos. Proyectos que al final del camino, desde la prensa, desde los análisis de investigadores en materia educativa, ven demasiadas limitaciones y que evidentemente reflejan la complejidad de un país que evidentemente tiene un país real y una propuesta de papel que necesariamente no se acercan demasiado. También al mismo tiempo me llama demasiado la atención la búsqueda en materia de salud de un proyecto que bajo esta nueva experiencia IMSS Bienestar trate de ser la respuesta para garantizar el derecho a la salud. Desde una perspectiva, llamarían ellos universal. El punto es, las experiencias previas que se dieron en el contexto de lo que se trata de seguir como un proyecto, vamos a decirlo, consecuente a lo que a partir de 2018 ocurrió en el país, nos arrojó resultados que en todo caso son disputados. Y al mismo tiempo podemos ver hoy en día que a pesar de que ya está echado a andar el proyecto IMSS Bienestar, vemos que los resultados o su rendimiento no ha sido el que mayormente favorezca la accesibilidad al servicio de salud a núcleos importantes de la sociedad mexicana. Si esto además le sumamos ejemplos de la prensa en la cual vemos cómo la carencia de medicamentos es uno de los elementos pilares por los cuales no podemos disociar el poco éxito o el rediseño en materia de política de salud, ha sido verdaderamente un fracaso. Si siguen en la misma línea, entonces sabemos hacia dónde podemos ir caminando en un proyecto de este tipo. La mejora, evidentemente, es replantearse de manera crítica hacia dónde fue orientado, lo que muchas veces críticos de el desmantelamiento del modelo anterior señalaron. Las decisiones presidenciales en el sexenio anterior causaron demasiado daño en varias políticas sectoriales y en varios programas, los cuales afectaron las condiciones de accesibilidad, bienestar para núcleos importantes de la población, en especial en salud. Si yo volteo sobre la nueva escuela mexicana, doy cuenta de muchos factores, pero me voy a quedar con uno político. De una u otra manera, en el sexenio pasado ocurrió un daño que poco atención le pusimos, la desaparición del INEE. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa
era, voy a decirlo de esta manera, a manera del Coneval para la política social, era el INE para la materia educativa. Hoy en día parecería que la nueva escuela mexicana, en una lógica política, vuelve a colocar a actores como el Sindicato Nacional de la Educación o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como actores que cogobiernan en la materia educativa, lo cual recentra a actores que al final del camino eh, han hecho de la materia educativa un botín político, voy a llamarlo así. Desde esa mirada puedo advertir, ¿y dónde queda la calidad? ¿Y dónde queda desde esa postura un tema sensible y que, como decía el maestro Quijano, yo agregaría, se disocia de la relación con el trabajo? Porque al final del camino, si yo recupero la idea de capacidades, también puedo advertir el hecho de competencias, de habilidades, no solamente enfocadas a el obtener conocimientos en una relación de profesor-alumno en una aula, sino también la capacitación para el trabajo. Y dentro de ello, advierto que no es un tema simplemente económico el trabajo, sino asociado, vemos un elemento virtuoso que necesariamente está desligado de una perspectiva que pueda derivar en desarrollo, pueda derivar en condiciones que incidan en el bienestar del trabajador. Bajo ello, no deja de ser menor también la observación en la cual el propio eje número 2 advierte el hecho de la construcción de 1 millón de viviendas hacia 2030. Y de ella puedo advertir un hecho. Ya desde hace unas cuantas semanas, a partir de reformas al Infonavit y al propio Fobiste, damos cuenta de la generación de vivienda en una cantidad que ronda las 500,000 viviendas Infonavit y algún buen porcentaje del desarrollo de vivienda en manos de Fobiste, pero vía la, el vínculo con la iniciativa privada. Y lo que encuentro de ello es advertir un hecho que me preocupa demasiado. Volvemos a una especie de estado empresario en el cual la experiencia que tuvimos en los años 70 y que el sexenio pasado lo vimos desplegado en varias áreas, nos llevó a ver cómo se dilapidaba el dinero público. Y evidentemente esas cuestiones forman parte de críticas que al final habría que advertir. No será sencillo ofrecer una salida distinta cuando la mirada trata de colocar en el centro de la política de vivienda al Estado, en lugar de buscar el acuerdo, los convenios, la colaboración con la iniciativa privada y buscar que desde ahí apalanquemos desarrollos o apalanquemos la política de vivienda y que tenga, a mi entender, mayor éxito que la que se pretende buscar. Creo que dentro de ello puedo advertir el hecho de que lo que acabo de mencionar trae otro universo distinto, trae un problema de déficit de las finanzas públicas. Y creo que en ese sentido el crecimiento de la deuda es uno de los temas más sensibles que podemos ver desde la materia de la economía política, voy a llamarla así, que está condicionando inversión, está condicionando el gasto público y por ende la continuidad de políticas, programas, y que desde ahí entonces financiar los incrementos de programas sociales lo veo verdaderamente complicado, puesto que si van a crecer estos programas por arriba de la inflación, habría que ver de dónde van a obtener estos recursos, sin y solo si me llama incluso también la atención por eso, porque no hay en ningún momento una discusión de un tema bastante sensible, la discusión de una política fiscal integral que busque
no solamente cómo el Estado obtiene ingresos, sino también cómo se da inversión o cómo se generan estas colaboraciones con la iniciativa privada. Creo que dentro de ello, evidentemente, doy cuenta de que la criticidad con que este eje retoma el modelo social, político-social propuesto desde el sexenio pasado, puede convertirse en un elemento lesivo y al mismo tiempo que, contrario a lo que se está proponiendo, incida sobre el bienestar de los integrantes de la sociedad y por ende advertir que es un plan que está distanciado de una realidad económica y, desde mi perspectiva, el país se ve como una ínsula, como una isla que no está involucrada o que no está vinculada a un mundo global que está en constante cambio. Así como estamos en una perspectiva en el cual podemos advertir, como nos dijo la maestra Cristina, en el fin de una época de los derechos humanos, también podemos advertir el fin de una sociedad democrática que hoy en día está secuestrada por caprichos de líderes políticos autoritarios y en los cuales evidentemente nos vemos inmersos en relaciones bilaterales en las que tenemos que encontrar las mejores condiciones para, en el terreno global guión económico, apalancar nuestro desarrollo, puesto que al final del camino, hacer vigentes los derechos implica inversión. Y lo que menos hemos tenido, y puedo vislumbrar en materia de este eje 2, es ver o advertir en el fondo cómo vamos a garantizar que esos derechos se materialicen en cada uno de los hogares, en cada uno de los integrantes de la sociedad mexicana, sobre todo a partir de que hay que dar cuenta las condiciones económicas del país, las condiciones políticas necesariamente generan demasiadas incertidumbres que hoy en día incluso se ven afectadas por el tema judicial o de el poder judicial, en el cual la certidumbre jurídica, en el cual la cuestión del tutelaje de derechos nos lleva evidentemente a un momento de incertidumbre que no es tan sencillo corregir o resolver en un contexto en el cual vemos un Plan Nacional de Desarrollo que sigue fraseando o sigue construyendo desde una retórica un mundo futuro en el cual por momentos veo a demasiados excluidos. Y esa es quizá una de las cuestiones que más me llama la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador. No sé si hay preguntas en el chat de WhatsApp. Bueno, en lo que checo bien, pero creo que no. Yo tengo algunas preguntas para los ponentes, derivado de la reflexión que nos hicieron, que expusieron en este panel. Digamos, tengo algunas en general y unas más particulares. Empiezo con el maestro Manuel Quijano. En particular, me interesaría conocer su opinión sobre si estamos viendo en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo un cambio de paradigma en cómo estamos concibiendo el acceso a la vivienda, más allá del indicador, si se está pensando nuevas formas de proveer de este derecho a la ciudadanía, o si por el contrario, pues son, digamos, las mismas tendencias o estrategias que se proponen y que se estaban proponiendo ya desde otros gobiernos, ¿no? No necesariamente del expresidente Andrés Manuel, sino de otros atrás, por ejemplo. Para la maestra, digo, las expongo estas que son particulares para que igual y las puedan ir como anotando y pensando. Para la maestra Cristina, me preguntaba sobre si esta propuesta del Sistema Nacional de Cuidados tan, digamos, escueta o esbozada así como está,
realmente refleja como un esfuerzo por establecer políticas diferentes a la que ya está actualmente, porque actualmente, digamos, ya funciona el IMSS, el ISSSTE, funcionan o sea, están implementándose las transferencias a las cuidadoras. Digamos que si se ve que va a cambiar el paradigma para otra vez subsidiar o proponer guarderías subrogadas otra vez a través del IMSS y del DIF. O si, por ejemplo, me llama la atención en ese caso los indicadores, no sé qué piensas tú, pero nos, nos está sumando las estancias infantiles o las estancias de cuidados del sector privado, del sector social y del sector público. Eh, ¿No es eso tramposo también, maestra Cristina? ¿Cómo está sumando estancias de otros sectores que no queda claro si están siendo impulsadas también por el gobierno federal? No sé cuál también sea tu opinión sobre esta parte. Y sobre la intervención de maestro Salvador, me llama la atención que si bien en algunas partes también coincido con que es una lista también de buenos deseos, no todos los planes nacionales de desarrollo también tienen esta componente ideológico y político también, desde su perspectiva, como el populismo podemos verlo permeado en este documento, para diferenciarlo de otros proyectos, maestro Salvador. Entonces, igual podemos comenzar con el maestro Manuel Quijano. Sí, gracias, Liliana. En efecto, eh, las viviendas de interés social, créase o no, tenían un mínimo de metros cuadrados en los edificios, y era de 80 metros cuadrados. Y, y- y se ha venido reduciendo al ridículo de 45 metros cuadrados. Bueno, queda claro que eso ya de entrada, 1 millón de viviendas y cada vivienda de cuántos metros cuadrados. Hay un indicador muy importante aquí del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que tipifica que la vivienda tiene que tener piso firme, agua potable, drenaje y alcantarillado, luz, ventilación, y que al menos en cada casa no haya un analfabeta o un desempleado. Sí dije piso firme, ¿verdad? Entonces, la vivienda tiene que ser digna y una vivienda es un problema que uno dice, bueno, 1 millón de viviendas significa planeación urbana. Tiene que haber una calle, tiene que haber electricidad, tiene que haber banquetas, tiene que haber luminarias, tiene que haber numeración para que llegue el correo. Todavía hay gente que recibe correo. Tiene que haber bocacalles y tiene que haber escuelas, unidades de medicina familiar del primer nivel, en el mejor de los casos, o del segundo nivel, y transporte. Entonces, hacer 1 millón de viviendas es una cifra hermosa, pero descontextualizado el elemento. Me recuerda en esta evaluación de lo cuantitativo y lo cualitativo, eh, en la tragedia de Antonio y Cleopatra de Shakespeare, acto 1, escena 1, cuando le pregunta el inseguro de Antonio a Cleopatra, ¿cuánto me quieres? Y contesta Cleopatra, pobre del amor que pueda ser medido. Perdón, pero traigo esto a relucir porque lo que me están ofreciendo es un ¿cuánto me quieres? Y entonces le va a decir, pues del metro CU al metro Indios Verdes, ¿no? Esa es la mejor de las respuestas que vamos a encontrar. No hay un concepto. Me va a decir, oiga, no, pero esto está en el eje 3. Debiera estar en el eje 3, pero es un programa, es un plan desarticulado, perdón, es una yuxtaposición de plumas. Tantas plumas diciendo lo mismo que se vuelve en un momento dado incluso tautológico. No, quiero verme presumido. He leído los planes nacionales de desarrollo de Miguel de la Madrid a la fecha. Sí, sí tengo una vocación masoquista, lo reconozco. Pero este es técnicamente es bueno, es aceptable, pero está hecho solo para cumplir con la ley de planeación y el artículo constitucional, porque si la misma publicación del diario oficial
me pone los 100 compromisos que la presidenta Sheinbaum dijo en la plancha del Zócalo el primer día de octubre. Y es interesante porque desarticuladamente, por un lado, me habla que en términos de administración pública se va a crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología y por el otro lado la Secretaría de Bienestar y Anticorrupción. Dije, no tarda en decir, se va a realinear la administración pública y nunca lo planteó. Entonces, con una administración pública desalineada que venimos arrastrando desde Vicente Fox, con una eh, eh, con una marginación a la vida institucional y a las instituciones, y con un plan nacional que fue cumplir por cumplir, bueno, en términos de vivienda, no está articulado el programa, no está articulada la ciudad y no está articulada la lucha contra las grandes megalópolis, porque hacer 1 millón de viviendas se deben hacer no en las grandes megalópolis, zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún y Veracruz, sino en las metrópolis como San Luis Potosí, Zacatecas o Mazatlán, pero difícilmente se va a hacer. Por lo tanto, temo mucho que este tema de la vivienda lo que va a hacer es seguir extendiendo las manchas urbanas y existentes sin un concepto de planeación urbana, de vida urbana y de calidad de vida, como bien dijo la profesora Cristina Hernández y Salvador Mora. Entonces, 1 millón de viviendas, 500,000 el Infonavit y 500,000 las otras instituciones, porque ese es el indicador, no es un indicador. Y ese es el gran tema, y es la gran, eh, digo, me encanta la idea 1 millón de viviendas, pero es eh, la gran tendencia, y ojalá me equivoque, al fracaso en la meta de 1 millón de viviendas. Muchas gracias, maestro Manuel, muy interesante su aporte. Adelante, maestra Cristina. Muchas gracias, doctora. Pues es una pregunta con muchas preguntas la que, o no, son muchas preguntas las que nos estás planteando que nos, bueno, que abren otros temas, ¿no? Y bueno, concentrándome en los distintos grandes temas que señalaste en tu pregunta, bueno, y siguiendo quizá o retomando esta cuestión de los indicadores, em, creo que, bueno, hay evidentemente no. Y lo digo porque yo doy clases de metodología o de introducción a la investigación en ciencias sociales, entonces siempre el tema de los indicadores es pues una cuestión muy problemática porque tienen que ver entre muchas otras cosas o depende, ¿no? O sea, son indicadores que, como bien su nombre lo dice, pues nos permiten tener idea o nos dan nos permiten saber y conocer y por eso son tan estratégicos o deberían ser estratégicos para la toma de decisiones por parte de los gobiernos, o la formulación, la implementación y la corrección, ¿no?, de las políticas públicas. Sin embargo, creo que, bueno, para empezar hay un tema o un problema de diseño de los indicadores, ¿no? Que es un tema además que también creo que del que han adolecido históricamente los planes nacionales de desarrollo y en ese sentido iban, ¿no? Ojalá hubiera, y siempre yo, pues aliento mucho a mis alumnos y alumnas de que estudien mucho y de que traten de llegar a asesorar a las personas que hacen estos instrumentos fundamentales, porque tal parece que no hay gente que sepa hacer, diseñar indicadores que puedan darnos y que nos puedan permitir saber cómo está el grado de cumplimiento de los derechos, bueno, ya no digamos los derechos humanos, los derechos sociales, ¿no? Porque esos deberían ser los indicadores que se tendrían que estar formulando. Por una parte, y desde esa perspectiva, pues prácticamente todos los indicadores que tenemos, pues son malos indicadores, indicadores mal diseñados, ¿no? O inadecuadamente diseñados. Otra cuestión de fondo, o quizá una cuestión de fondo más bien, que tiene que ver con los indicadores, es que hay un tema que tiene que ver con la definición, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por protección social, por ejemplo, o por cuidados, ¿no? Ahí, y pensando en esta pregunta también que me hacías sobre qué tan tramposo o qué tan problemático, ¿no? Puede ser también que existan
y que se considere como parte del indicador la participación de estancias infantiles, que en teoría, ¿no?, se plantea como espacios institucionales para la protección social o el cuidado, que no es lo mismo, ¿no? Que ese es un primer tema también a señalar. El cuidado tiene que ver con una propuesta que viene de discusiones en marcos nacionales e internacionales muy importantes, ¿no? Y que justamente se ha incorporado como recientemente la ONU y otras instituciones lo han señalado, ¿no? Incluso México, que desde la sociedad civil ha hecho un trabajo muy importante en la materia, impulsando legislación, impulsando eh, políticas, pues con una perspectiva mucho más amplia de lo que es o lo que debería ser la protección social, ¿no? Más allá de garantizar mínimos de bienestar o mínimos de servicios, ¿no? Pisos mínimos. En ese sentido, el cuidado, y por eso es tan poderoso que esté discursivamente, ojalá que se profundice, porque tal como lo señala la ONU, pues es de hecho un derecho mayor, ¿no? Uno de estos derechos que se han visibilizado y que tiene que ver con el acceso pues a sistemas que tienen que ser de entrada integrales, que garanticen un bienestar en salud, que tiene que ver con acceso a una nutrición, a una alimentación suficiente, inocua, ¿no? Pero también que tiene que ver con la posibilidad de tener acceso a sistemas educativos en los que se garantice un bienestar físico, mental, que permita un aprendizaje, un aprendizaje, ¿no? En términos en el sentido amplio de la palabra, y que además los cuidados tienen que ser el pilar fundamental de la protección social. En ese sentido, yo creo que la cuestión, y con eso termino, y perdón por mi desarticulación, pero como te dije, fue una pregunta muy difícil, el tema de las instancias, por ejemplo, es una discusión fundamental, además, que tiene que ver con una perspectiva gubernamental de lo que es la protección social y de lo que es el cuidado, ¿no? Yo creo que, y tiene que ver con un planteamiento de hace mucho tiempo, uno de sus principales autores es Spin Andersen, ¿no? En el que hablaba de esta corresponsabilidad entre el Estado, las familias, y el sector privado incluso, ¿no? Y que justamente pues tiene que ver también con este paradigma de lo público, ¿no? De incorporar a todos los actores sociales para que puedan garantizar en conjunto el acceso efectivo a un derecho, que en este caso es el cuidado. Aquí el tema es que también estamos pensando o que deberíamos estar pensando si con eso efectivamente se está garantizando el derecho al cuidado, y para eso hay que definir dentro del Plan Nacional de Desarrollo qué se entiende por cuidado, ¿no? Yo diría, bueno, que enfrentar y reducir los niveles de angustia, los niveles de depresión, de tristeza que están registrados en instrumentos estadísticos que hizo el INEGI en 2017 y que, por cierto, no se han vuelto a hacer, ¿no? Y que quién sabe si también con la reducción del presupuesto al INEGI y la desaparición de otras instituciones que se dedicaban a generar información estratégica para tomar decisiones, ya no se tenga. Entonces, cuidado tiene que ver con el derecho a tener un bienestar en términos de salud mental, ¿no? Eh, y que a mí me parece que desde esa perspectiva, pensar en el cuidado y en esta distribución social, ¿no? De lo que tendría que ser la protección social y o el cuidado, pues no se puede garantizar solamente con transferencias gubernamentales, que por lo demás me parecen súper neoliberales, ¿no? En términos de individualizar el acceso y el ejercicio o de asignar como responsable de gestionarse el autocuidado, la autoprotección social al individuo a través de las familias particularmente. Y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, Mesa Cristina. Sin duda es como un tema que abre muchas aristas y que espero podamos seguir conversando más adelante. Adelante, maestro Salvador. Eh, bueno, con base a tu pregunta, que agradezco mucho. En 1990 sale un ensayo muy importante para aquel momento, para tratar de clasificar la forma de hacer
macroeconomía por parte de los neopopulistas que en aquel tiempo en América Latina estuvieron gobernando. Destaco en aquellos tiempos a Fujimori en Perú, Menem en Argentina, un poquito antes, Collor de Mello en Brasil. E incluso en la literatura se localizaba a Carlos Salinas de Gortari como parte de estos actores. La diferencia entre todos ellos era la forma en que abordaban la cuestión económica. Y bajo ello afirmaron un rasgo que llevó a localizar el tema desde una vertiente técnica. Y creo que este es el elemento puntual que separa aquellos populismos de los recientes. Los actuales repolitizan la desigualdad social, la pobreza, son temas próximos al déficit de responsabilidad y rendición de cuentas, a la cual evitan sujetarse todos los gobiernos populistas actualmente. Y bajo esa mirada, cualquier momento y cualquier documento puede tener una construcción narrativa, retórica y al mismo tiempo que habla mucho de un estilo de gobernar, por una parte, un estilo político y un estilo discursivo. Y lo que vamos encontrando en esas rutas es que lo que va permeando es una orientación a mantener la polarización que han logrado en el ámbito político, llevarlo al terreno de la identificación de hacia dónde está orientado su proyecto político y hacia dónde no, en la medida de la identificación de a quienes señalan como sus oponentes o aquellos por los que no se deben, voy a llamarle. En ese escenario puedo advertir un hecho en el que, si bien todo proyecto de Plan Nacional de Desarrollo tiene un contenido político, puedo advertir también el hecho de que es un documento técnico, que está hablando de una serie de ejes y estrategias que derivarán en un futuro inmediato y a largo plazo de cómo se piensa esa sociedad o cómo hay que pensar esa sociedad y cómo se ve esa sociedad después de que ese gobierno pues llegue a su conclusión, digamos de alguna manera. Y lo que nos dice aquella lectura de los 90 era la falta de responsabilidad que tenían estos actores con la economía o la macroeconomía, para ser más preciso, en la medida de que eran demasiado sueltos en disciplinas fiscales, eran demasiado responsables en cuestiones inflacionarias y por ende a elevar el gasto o la inversión pública sin tener la atención de que los costos iban a ser posteriores y que evidentemente eso se convertiría en un lastre para la economía del futuro, comprometería a pagar deudas por generaciones, etcétera. Y creo que en este sentido es lo que doy cuenta, que advierto que por lo menos desde 2018 hasta adelante es algo que ha estado muy claro en cómo desde autores como Cristóbal Rovira han tratado de observar del factor económico, macroeconómico, en sociedades que han volcado hacia modelos políticos en los cuales domina una perspectiva populista. Y creo que en este sentido puedo advertir las referencias al humanismo mexicano, las referencias a mantener un modelo de política social que no es responsable con las finanzas y que al final del camino tiende a una dirección o sentido que evidentemente puede afectar aún más. Veamos, el gasto social en 2024 verdaderamente fue desproporcionado y la causa por ende, del proyecto, del
presupuesto de egresos de la Federación 2025 y después la aprobación del proyecto del presupuesto de egresos llevó a que la presidenta necesariamente tuviera que proponerse ajustes en las finanzas para poder garantizar lo que, podríamos decir, el gasto público en su conjunto o global, en la medida de que el gasto que se hizo en la presidencia anterior fue poco responsable. Y creo que en este sentido puedo ir dando cuenta que cuando miramos el tema, podemos dar cuenta que quiero proponer una serie de programas, de políticas, pero evidentemente lo primero que doy cuenta es la falta de presupuesto o el déficit presupuestal para poderlo ejecutar. Y creo que en ese sentido doy cuenta que el problema al cual nos vemos expuestos es mucho mayor que en aquellos momentos en los cuales podíamos advertir un hecho importante. Queremos gastar, pues tenemos que recaudar. Y esto evidentemente no ha sido un elemento claro y puesto en la mesa y podía haberse visto reflejado en un Plan Nacional de Desarrollo que una política fiscal o una reforma en materia de política fiscal era necesario para echar a andar un proyecto que trata de proponer una forma distinta o una orientación de un modelo de desarrollo que en el país. Evidentemente lo necesitamos, pero no desde una línea en la cual, vuelvo a repetir, me parece bastante irresponsable en términos macroeconómicos. Bien, muchas gracias, maestro Salvador. Pues justo los comentarios creo que giraron un poco y fueron coincidentes un tanto en los indicadores, en la falta de concreción de cómo lograr todos estos objetivos planteados. A mí me gustaría cerrar nada más con una pregunta que no necesariamente busca una respuesta, sino que me surgió derivado de esta participación de si más bien estos indicadores no son o no buscan ser más bien un reflejo de el avance de los programas sociales o realmente están buscando mostrar el avance en cuanto a, en este caso del eje 2, de los derechos a los que están accediendo las personas. Por cómo están estructurados, parece más bien de cuántos beneficiarios están o cuántas personas están siendo beneficiarias de algunos programas sociales, ¿no? Al menos algunos indicadores que yo pude revisar, más allá de que estén midiendo el derecho a un bien o a un servicio en general. Pero bueno, este es mi punto de vista y me dio mucho gusto compartir este panel con ustedes. Y pues sin más que comentar, pues doy cerrado el panel. No sé si quieras comentar algo, Jason. Pues no, Liliana, en realidad solamente quería externar un agradecimiento a nombre del maestro Daniel Ortega, coordinador del centro y del Centro de Estudios de Administración Pública en general, pues a nuestras excelentes y nuestros excelentes ponentes y panelistas. La verdad es que fue una discusión muy nutrida. Consideramos que sí era necesario comenzar a discutir esto, ¿no? O sea, creo que salió el Plan Nacional de Desarrollo y de repente es como salió, ¿no? Pero si no nos sentamos a discutirlo estructuradamente, eje por eje, no tendríamos, creo que este tipo de inferencias que estamos logrando pues, de manera colectiva, ¿no? Entonces, a nombre del CEAP, pues les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención, y bueno, invitamos al público a que estén atentos a las siguientes mesas. La próxima se va a llevar a cabo el día jueves 22 de mayo, igual a las 5 horas a través de este medio, del Facebook de Política CEAP, y para hablar del eje número 3 del Plan Nacional de Desarrollo, que es sobre economía moral y trabajo, ¿vale? Entonces, sin más, pues les agradecemos mucho y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, un gusto. Hasta Bye. luego. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.